¿Sabías que solamente un 5% de la población mundial tiene establecido metas? Pero no solamente eso, ese dato es ya importante, sino lo más importante es que de ese 5%, solamente un 1% las tienen bien formuladas. Hola amigo, amiga, soy Juan Carlos Castro de neuroinfluencia.com o de juancarloscastro.es y hoy concretamente vamos a hablar de eso, de cómo este 2016 le podemos empezar a cambiar, podemos convertirnos en creadores de nuestra vida, ser creadores de este 2016, estableciendo de forma correcta esas metas que van a llevar a que tu vida en este 2016 esté equilibrada, esté llena de éxitos y esté llena de esos objetivos que realmente deseas. Espero que te incentive, que te anime a seguir este vídeo. Así que, si te parece, empezamos. Mira, una de las cosas fundamentales que me he podido dar cuenta durante todos estos años que llevo en el ámbito de la formación, con el trabajo de coaching y cómo ayudar a personas y emprendedores a conseguir resultados, es que es fundamental a la hora de conseguir objetivos, metas, el concepto de la atención mental. Cuando nosotros ponemos la atención mental a esos objetivos, a esas metas, nosotros vamos a disparar de forma espectacular nuestras posibilidades de conseguir esos resultados. Porque esa atención mental que tú vas a poner te va a estar constantemente respaldando por medio de uno de los elementos fundamentales de la consecución de nuestros objetivos y de nuestras metas, como es el mecanismo cibernético del éxito. Sí, como estás escuchando, todos nosotros tenemos tanto un mecanismo cibernético del éxito como también un mecanismo cibernético del fracaso, que se llama sistema activador reticular. En el momento que tú estableces una meta, un objetivo, estás ya activando ese sistema activador reticular y por lo tanto estás activando ese mecanismo cibernético del éxito. Al contrario, cuando tú estás moviéndote por la vida, te estás moviendo por tu día a día, sin ningún objetivo, sin ninguna meta bien establecida, estás activando el mecanismo cibernético del fracaso. He podido estudiar a muchas personas, a muchos empresarios, a muchos emprendedores, seguramente como tú, muchos profesionales, o no solamente profesionales, sino llevémoslo también al ámbito personal, que están consiguiendo vivir realmente la vida que desean. Y he podido comprobar que hay un factor común en todos ellos. Y el factor común, como es lógico y normal, es que todos tienen de forma correcta establecidas sus metas y sus objetivos. Pero ¿cómo vamos a poder crear esos objetivos y esas metas específicas? Bueno, pues con una metodología que seguramente tú ya puedas conocer si has estado relacionado con el mundo del coaching o has estado en nuestras formaciones, que es con una metodología, por ejemplo, de establecer las metas de la siguiente forma. Así que coge boli, coge papel y empieza a apuntar, porque a partir de ahora, si tú empiezas a establecer todos estos procesos que tú vas a empezar a aprender ahora, te puedo garantizar que tu mecanismo cibernético del éxito se va a activar y vas a tener muchísimas más posibilidades de conseguir esos resultados y por lo tanto poder vivir y crear ese 2016 como tú realmente quieres. ¿Cuál es la primera? Pues que tiene que ser específico, claro y concreto. No te vale cualquier mensaje que le puedas mandar a tu cerebro, tiene que ser lo más claro, lo más específico posible para que tu cerebro pueda saber hacia dónde dirigirse. ¿De acuerdo? Entonces tiene que ser lo más específico posible. No te vale, por ejemplo, te pongo un ejemplo, no te vale que, por ejemplo, para este 2016 cojas y digas, es que quiero ganar mucho dinero, porque cuando tú dices ganar mucho dinero, el mensaje que le estás mandando a ese mecanismo cibernético del éxito, al sistema activador reticular, no le está diciendo nada. Sí que es importante, por ejemplo, si yo quiero ser lo más específico posible, decir que quiero ganar, pues por ejemplo, 3.530 euros o 3.530 dólares al mes. De esta forma yo voy a ser muchísimo más específico para poder comenzar ese objetivo o esa meta. ¿Qué más tiene que ser? Medible. Una de las cosas que te puedo garantizar que más diferencian a las personas que estamos consiguiendo resultados y a las que no, es que estamos constantemente midiendo los resultados que vamos obteniendo, midiendo las acciones, las tareas que estamos haciendo. De esta forma vas a poder tener la posibilidad de saber si te estás acercando a tus objetivos, a tus metas, pero sobre todo vas a poder tener la opción de poder corregir el camino, porque te puedo garantizar que si tu objetivo, la meta a la que tú te vas a dirigir,
es en un periodo largo o mediano de tiempo, va a haber desviaciones, va a haber situaciones en las que te puedes estar constantemente desviando del camino. Por eso es tan importante que estés constantemente midiendo para que en ese proceso hacia la consecución de ese objetivo, esa meta, tú puedas en todo momento poder corregir el camino, porque si no te puedo decir que te vas a poder desviar y al final no vas a poder conseguir ese objetivo, esa meta, o vas a poder desviarte y te vas a terminar en un lugar muy lejano a donde realmente quieres llegar. ¿Qué tiene que ser además? Alcanzable. Tiene que ser alcanzable, tiene que ser algo que puedas alcanzar entre comillas. ¿Y aquí te voy a decir entre comillas? ¿Por qué? Porque una de las cosas que he podido trabajar con las personas con las que trabajo, los emprendedores, los profesionales, las personas en su ámbito físico, personal con las que trabajo, es que uno de los conceptos que yo aprendí fue que tenía que ser alcanzable nuestros objetivos y nuestras metas. Y en gran medida sí, pero ¿qué es lo que tiene que ser alcanzable? Lo que tiene que ser alcanzable son esas acciones, esos pequeños objetivos que tú tienes que establecer para conseguir realmente el sueño, porque a la hora de la verdad todo va a comenzar en un sueño. ¿A qué me refiero con esto? Pues mira, cuando yo te digo que sea alcanzable esas metas pequeñas que te lleven a esa consecución de esa meta inmensa o ese sueño, es que ese sueño, en gran medida, yo te puedo recomendar que no sea tan alcanzable. Porque si tú te pones a pensar que hoy yo voy a establecer un sueño, voy a establecer una visión, o voy a establecer algo grande que quiero conseguir en este 2016, por ejemplo en diciembre, noviembre del próximo año, lo estás creando, lo estás haciendo alcanzable desde el tipo de persona que eres ahora. Y yo no quiero que seas el tipo de persona que eres ahora, yo quiero que seas un tipo de persona muchísimo más grande, muchísimo más inmensa, porque como seres humanos tenemos que estar en un proceso constante de crecimiento. Por eso yo en la mayoría de los casos, yo cojo y digo a las personas que esos sueños, esas metas, esas visiones, muchas veces digamos, ¡wow! Me parece increíble, yo no voy a poder conseguir eso, ¿cómo lo voy a poder conseguir? En ese momento estás yendo por el camino adecuado, porque estás dándote cuenta de que esa meta, ese sueño, es inmenso. Si yo en cambio cojo y digo, vale, lo que yo quiero conseguir dentro de un año, dentro de 2, dentro de 3, es alcanzable desde el punto de vista de la persona que eres ahora, te puedo garantizar que esa meta no es tan grande. Por eso quiero que metas ahí el matiz. Quiero que conviertas tu sueño, porque vuelvo a repetir, todo comienza en un sueño que se crea aquí en tu mente, y que ese sueño, esa meta sea inmensa, que en un primer momento te parezca incluso imposible. Yo muchas veces a la gente que hace las formaciones conmigo digo, la mejor forma de saber que ese objetivo, de que esa meta, esa visión, ese sueño que tú quieres conseguir en este 2016 es la correcta, es que se lo cuentes a tus amigos, que se lo cuentes a la gente que tienes en tu entorno, y que cuando se lo cuentes esas personas hagan ¡wow! Porque cuando hagan ¡wow! dirán, pero si eso es imposible, tío, ¿cómo lo vas a poder conseguir tú? Si te dicen eso, es porque vas por el buen camino, es inmenso lo que has buscado. Y después, todas las demás acciones, tareas que tú vayas haciendo, son las que realmente tienen que ser alcanzables y, como no, también realistas. Realistas nos referimos a que tú estés dispuesto a pagar el precio. Es decir, puede ser alcanzable todas esas tareas, esas acciones que tú vas a hacer, pero muchas veces no es realista porque no estás dispuesto a establecer los recursos adecuados. Si yo no estoy dispuesto a aplicar los recursos que yo voy a tener que conseguir, aunque sea alcanzable, pues no es realista. Entonces va a tener mucho que ver el que sea realista con los recursos que tú vas a estar dispuesto a pagar. Otra de las cosas también muy importantes a la hora de establecer estos objetivos y estas metas que yo quiero que empieces a establecer ahora mismo, desde ya, para que este 2016 sea la auténtica bomba en tu vida profesional y en tu vida personal, es también que lo temporalices, es decir, que pongas fecha de inicio y pongas fecha final de esos objetivos, de esas metas, de esas tareas, de esas acciones concretas. Y cuando digo fecha concreta y específica es, no cojas y digas, voy a empezar el lunes, voy a empezar la próxima semana, voy a empezar el próximo mes, sino que cojas metas, fechas específicas. Por ejemplo, voy a empezar el 1 de enero del 2016, voy a empezar a medir este proceso el 1 de febrero del 2016 y esta meta la voy a conseguir, por ejemplo, en junio, el 25 de junio del 2016. Eso es un claro ejemplo de que está bien establecida y temporalizada ese proceso. ¿De acuerdo? Algo también que te diría que tiene que ser es que sea ecológico. Ecológico quiere decir
que todo aquello que tú establezcas como objetivo o meta, tienes que filtrarlo y comprobar que la consecución de ese objetivo, esa meta, esa tarea, esa acción que tú vas a hacer, no perjudica al entorno, a tu gente, a la gente con la que te mueves, al mundo en general, y tampoco te perjudica a ti. Y cuando digo te perjudica a ti es físicamente, en tus valores, en tus creencias, etcétera. Porque en el momento que te esté perjudicando, te puedo garantizar que aunque vayas consiguiendo resultados, aunque vayas consiguiendo esas acciones, con esas acciones, esas pequeñas metas o incluso la meta grande, tú no vas a estar bien. Por lo tanto, es muy importante que sea ecológico. ¿Qué más tiene que ser? Sensorial. Una de las cosas que más nos va a facilitar el poder conseguir nuestro objetivo o nuestra meta es visualizarlo. Crear uno de los ejercicios más poderosos que hoy más se está utilizando y uno de los factores comunes de las personas de éxito es que realizamos visualizaciones creativas. Estamos constantemente viendo, oyendo y sintiendo ese objetivo, esa meta, como si ya lo hubiéramos conocido. Vamos, como si ya lo hubiéramos conseguido. De esta forma, tú estás activando constantemente tu mecanismo cibernético del éxito, ese sistema activado reticular, porque tu cerebro no sabe si está siendo real o siendo creado, pero si tú lo estás creando, lo estás visualizando, lo estás escuchando y lo estás sintiendo, de esta forma tú al cerebro le estás dando un mensaje como que está funcionando, como que estás creando y estás consiguiendo ya ese objetivo, y como no lo sabe interpretar, cree que eso es real. Entonces lo que estás haciendo es constantemente haciendo que tu sistema activado reticular empiece a focalizar, hasta que cierres tanto el proceso y hayas filtrado tanto que solamente veas en tu día a día eso que tú realmente quieres conseguir, que es ese objetivo, esa meta y ese deseo. Te lo puedo garantizar que si empiezas a trabajar con la visualización creativa, con todo este proceso día tras día, con tu objetivo y tu meta del 2016, te puedo garantizar que vas a poder llegar muchísimo más pronto a poder conseguirlo. Otra de las cosas que también te animo es que lo escribas. Uno de mis mentores, Brian Tracy, nos decía que una persona que escribe sus objetivos, que escribe sus sueños, que no simplemente lo deja aquí, tiene hasta 1000 posibilidades más de conseguirlo que una persona que lo deja aquí solamente. Las personas que lo escribimos tenemos muchas más posibilidades de conseguir resultados. Algo también muy importante que tienes que hacer y establecer para conseguir esos objetivos y esas metas y poder conseguirlo más rápido es también que sea motivador, que te motive, que te mueva. Si no, ¿a dónde vamos? Si tú no es motivador ese objetivo, esa meta, olvídate. Y es tan fácil como un proceso biológico, es un proceso neurológico. Tu cerebro se mueve por energía, ¿de acuerdo? Se mueve por energía. Por eso muchas veces tú estableces un objetivo, estableces una meta durante un año, que además muchas veces sería bueno conseguirla, y al final la estableces en enero y a mediados de enero, a los 15 días, ya no la estás haciendo. ¿Y sabes por qué? Porque tu cerebro, como te decía antes, se basa en el consumo de dos elementos fundamentales, oxígeno y glucosa. Cuando tu cerebro, cuando tú tienes que empezar a establecer un objetivo, una meta, y tiene que empezar a hacer tareas, acciones concretas, va a tener que usar mucho más oxígeno y mucha más glucosa, porque son cosas que en muchos casos no estás acostumbrado a hacer, no tienes el hábito de hacerlo. Por lo tanto, el consumo de ese oxígeno y de esa glucosa se dispara y tu cerebro no quiere eso. Tu cerebro lo que quiere es protegerte y lo que quiere es no hacer cosas nuevas. Por eso, en el momento que tú estableces acciones o cosas distintas, ese consumo de energía se dispara e inmediatamente tu cerebro te dice: nanay, yo no quiero que empieces a establecer más energía en esto, porque yo quiero esta energía para, en caso de que tenga que proteger tu vida, tenga la energía suficiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Lo primero, lo que te he dicho, que sea motivador y que todos estos procesos que yo te voy a decir les hagas poquito a poquito, paso a paso. No quieras hacer tareas o acciones muy grandes, porque le saturas ese cerebro, tiene que generar mucha más energía y te va a decir que no. Le tenemos que motivar, le tenemos que medio engañar a nuestro cerebro para que poquito a poquito vayamos generando esas dosis de energía, de consumo de oxígeno, de consumo de glucosa, pero es tan pequeño que pasa desapercibido en muchos casos para el cerebro, y cuando nos demos cuenta ya hemos conseguido nuestro objetivo, nuestra meta. ¿De acuerdo? Otra cosa de las fundamentales es que si tú realmente, lo que te decía antes, quieres que sea motivador, tenemos que actuar desde lo que llamamos el círculo del oro. Y eso es lo que no hacen la mayoría de las personas, que en muchos casos establecen objetivos y metas. ¿Qué es lo del concepto del círculo del oro? Pues mira,
Esto nosotros también lo utilizamos en neuroventas, en neuroinfluencia. Es decir, no trabajes de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de las personas cuando establecen objetivos, lo primero que se preguntan es ¿qué quieren conseguir? Es decir, quieren conseguir y quieren identificar el qué primero. Después, una vez que identifican el qué, el siguiente elemento hacia adentro es el cómo y establecen cómo hacerlo. Y en la mayoría de los casos no establecen lo más importante, que es el por qué. Hay otras personas que sí que lo establecen, pero normalmente lo establecen al final. Por lo tanto, ese proceso yo no te recomiendo que lo hagas. Yo te recomiendo que para establecer tus objetivos y tus metas vayas desde dentro hacia afuera. Es decir, lo primero que tienes que identificar, y por eso es tan importante el concepto de la motivación, es tu por qué. Es decir, tienes que encontrar un propósito inmenso para poder hacer que eso sea motivador para ti. Cuando tú tengas ese porqué, ese propósito de por qué vas a hacer vas a conseguir esas metas, esos objetivos, y sea lo suficientemente inmenso, donde esté alineado con tus valores, con tus creencias, con tus principios, y sea lo suficientemente motivador, es cuando después vas a identificar el cómo y el qué. Pero tenemos que ir de dentro hacia afuera, y puedo garantizarte que va a ser muchísimo más motivador, y por lo tanto vas a poder conseguir ese objetivo y esa meta de una forma muchísimo más rápida. Pero bueno, espero que te esté sirviendo, porque ahora lo que vamos a hacer es identificar 7 pasos fundamentales que vas a tener que dar para poder conseguir esos objetivos. Así que te espero. Venga, vamos. Bueno, pues vamos a por esos 7 pasos fundamentales para cumplir tus objetivos, ¿vale? De acuerdo, ya hemos visto algunas de las cosas fundamentales que tienen que tener para que tus objetivos y tus metas sean mucho más fáciles de conseguir, ¿de acuerdo? Pero ahora vamos a identificar cuáles son esos pasos concretos para poder conseguir esos objetivos que tú te vas a establecer en este 2016. ¿Te parece? Pues venga, vamos a por el primero. El primero es: decide exactamente lo que deseas. Esto ya lo hemos estado hablando en la parte anterior, ¿de acuerdo? Si no le dices lo que deseas en el ámbito de la salud, concreta y específicamente, en el ámbito de la salud, de la pareja, en el ámbito profesional, en el ámbito económico, en cualquier área, es muy difícil que tu cerebro ponga el foco para poder conseguir ese resultado. Por lo tanto, el primer paso es, antes de nada, identifica qué es lo que realmente deseas. Y muy importante, que detrás esté tu porqué. Lo primero, recuerda que es el porqué, el propósito de por qué tú tienes que conseguir en este 2016 ese objetivo y esa meta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, primero decide exactamente lo que deseas, porque de esta forma estás activando lo que a todas las personas que estamos, entre comillas, consiguiendo ciertos resultados, nos une, que es activar nuestro mecanismo cibernético del éxito y tener totalmente dormido el mecanismo cibernético del fracaso. Siguiente, redáctalo con un lenguaje claro y específico, lo que hemos dicho. Y cuando digo redáctalo, acuérdate, tienes que escribirlo. Por lo tanto, durante estos días antes de que empiece este 2016, escribe concretamente, con un lenguaje claro, en un papel, en una cuartilla, en tu blog de notas, qué es lo que realmente quieres conocer. ¿De acuerdo? Tercer paso, muy importante, y por eso yo te digo que lo primero que tienes que identificar es tu propósito. Y te voy a decir por qué. Porque este tercer paso es: tienes que determinar el precio que vas a pagar. Y esto es una de las cosas que no se establecen o se piensan cuando vamos a establecer metas. No sabes o no conoces conscientemente el precio que vas a pagar. Todos vamos a pagar el precio, incluso el no ir a por objetivos o metas, o no tenerlas bien establecidas. Cuando nosotros no tenemos bien establecidas nuestros objetivos y nuestras metas, lo que estamos haciendo es correr el riesgo de no llegar a conseguir lo que realmente deseamos y estar constantemente accediendo al mecanismo cibernético del fracaso. Por lo tanto, estás pagando un precio. Cuando tú activas tu mecanismo cibernético del éxito, está claro que detrás vas a tener que pagar un precio. Y por eso yo siempre me hago la pregunta del millón, que es la que te animo a que te hagas. ¿Qué sacrificio tendrás que hacer para poder conseguir este objetivo o esta meta? ¿De acuerdo? Y también otra de las preguntas que yo también te diría es que empieces a identificar qué precio o qué sacrificio tendrás que pagar si no haces el paso de conseguir ese sueño inmenso que te mereces para este 2016. ¿De acuerdo? Vamos a por el cuarto paso. El cuarto paso es: fija
plazos establecidos, ¿vale? Fija plazos establecidos, es decir, voy a conseguir este objetivo a finales de año, ¿vale? Pero tienes que establecer hasta llegar ahí pasos concretos y muy fáciles, paso a paso, recuerda, para que tu cerebro le sea muy fácil, le podamos, entre comillas, engañar para que esté dispuesto a pagar el precio. Muchas veces cuando nosotros tomamos la decisión de voy a empezar el gimnasio, voy a empezar a ir al gimnasio para adelgazar, por ejemplo, después de la Navidad. ¿Cuál es uno de los grandes problemas? Que empezamos a lo grande y no hemos hecho deporte, es decir, me tiro a lo mejor una hora, hora y media en el gimnasio. ¿Qué haces? Ese consumo tan grande que tiene que consumir el cerebro no le es motivador, porque tiene que gastar energía y por lo tanto al siguiente día o a la semana lo deja. Si fuésemos, por ejemplo, hoy voy a ir 5 minutos, hoy voy a ir 10 minutos, poquito a poquito, paso a paso, hasta que generemos la suficiente energía para generar el hábito adecuado, pero que no le cueste, te puedo garantizar que esos procesos educativos que vamos a hacer para que nos empecemos a generar el hábito de ir al gimnasio sería mucho más fácil. Por lo tanto, es muy importante que empieces a fijar plazos específicos, pero que en todo momento sean fáciles para ti, para tu cerebro principalmente. El siguiente es, una vez que tú has elaborado esos plazos, empieza a elaborar un plan. ¿De acuerdo? Tenemos que ser estratégicos, tenemos que establecer estrategias para la consecución de nuestros objetivos y nuestras metas, tanto en el ámbito personal, salud, ocio, profesional, económico, lo que quieras. Una vez que tú has establecido los plazos específicos para conseguir ese objetivo, esa meta, el siguiente paso es elaborar un plan de acción concreto. ¿De acuerdo? Ese sería el quinto paso. Sexto paso, tú ya tienes establecido un plan de cómo vas a conseguir durante ese periodo de tiempo ese objetivo, esa meta, y el siguiente paso sería, en base a ese plan, identificar cuáles van a ser las prioridades, cuál es lo que realmente es lo más importante que tienes que realizar para poder llegar lo antes posible a ese objetivo. Es decir, establece prioridades, que es otra de las cosas que no hacemos. Empezamos a meternos a hacer cosas constantemente al concepto de la multitarea y lo que estamos haciendo es privarnos de poder conseguir muchas más veces, mucho más rápido nuestro objetivo o nuestras metas. Por lo tanto, una vez que tú tienes el plan, que has establecido tu plan, primero tu plan de plazos, siguiente has elaborado tu plan y lo siguiente es elaborar tus prioridades, empezamos al séptimo paso, que es lo más importante. Empieza a trabajar con acciones concretas para poder conseguir tu objetivo y tu meta. Sin actuación, sin acción, como digo yo, no existe nada. Tú ya lo tienes elaborado, pero ahora tienes que pasar a la acción. Y vuelvo a repetir, que esas acciones sean lo más fáciles posible. Como ves, de esta forma tú vas a tener muchísimas más posibilidades. Esto es lo que explica que ciertas personas estemos consiguiendo resultados y otras no. Por lo tanto, te animo a que estés en este grupo específico, este grupo exclusivo que componemos ese 1% de ese 5% de la población que tiene metas. Quiero que estés, quiero que empieces a soñar a lo grande y que este 2016 sigas estas pautas, porque te puedo garantizar que dentro de un año, cuando nos volvamos a ver en un vídeo como este, en diciembre del 2016, me digas, oh, wow, de qué forma más motivadora, de qué forma más divertida he podido y de qué forma más rápida he podido conseguir este objetivo, esta meta tan grande que yo nunca hubiera creído que iba a conseguir. Así que amigo, amiga, de verdad, te animo a que lo hagas. Si lo haces, lo implementas, lo vas a conseguir, los resultados que vas a conseguir en este 2016 son espectaculares y eso es lo que quiero, que este 2016 sea para todos nosotros, para ti emprendedor, para ti profesional o para ti persona que me estás escuchando en esta serie de vídeos en Emprendedores en Acción, sea una auténtica bomba. Si te ha gustado estos vídeos, te animo a que nos sigas en el canal Emprendedores en Acción. Simplemente pon una cosa que te pido es que pongas un comentario de algo incluso que te gustaría que hablásemos en Emprendedores en Acción, y si todavía no te has suscrito al canal de YouTube de Juan Carlos Castro, pues te pido por favor que aquí mismo te puedas suscribir y que de esta forma te pueda llegar mucha información para ti emprendedor, para ti profesional y para ti persona física, personal, porque vamos a estar compartiendo muchísimas cosas. Y como siempre digo, no lo olvides nunca, sin acción no existe nada. Te espero aquí en nuestro canal de suscripción y pon tus comentarios. Muchísimas gracias por seguirnos.